En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y dentro de esos temas de actualidad, pues qué bueno hacerle claridad al pueblo colombiano y a los 36 países donde llega este programa. El pueblo colombiano en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, los colombianos somos mestizos. En el caso personal, tengo sangre panche. Algunos me han querido relacionar con los pijaos, pero bueno, de todas formas, formamos parte de la gran familia Caribe. Hoy hemos invitado a una de las colombianas más estructuradas, el caso de Ati Quigua. Ella es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Ella es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, doctorante en Derecho de la Universidad del Rosario. Ha sido concejal de Bogotá, Ati Quigua. Ati, madre de los buenos pensamientos, y sí que piensa positivamente, pero además Ati Quigua ha sido o es comisionada indígena de paz. Ella pertenece al pueblo Icú. Bueno, hay que entender que el pueblo Icú, conocidos como aruacos, diferente a nosotros, nosotros tenemos 8 vocales, la A, la E, la I, la O y la U. El pueblo Icú, el que está en la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene 6 vocales. Ahora, sobre esto, vale decir, idiomas nativos en Colombia, que se sepa, 68, familias lingüísticas, 3. ¿Y qué otra cosa les puedo contar? Ella pertenece, ese pueblo Icú es de ahí, de la nación Tairona, según calificación de los antropólogos. Y como dice el poeta Antonio Valencia Salazar, en un periódico muy leído, de circulación cada vez que sale, pero muy leído, el esporádico, dice, este es un pueblo mestizo, hay mucha gente que se cree de sangre azul, pero debe ser por esas enfermedades producto producto de tanto animalejo que hay en este país. Pues bien, Ati, bienvenida aquí a Encuentro con la Nación. Oye, una primera pregunta, Ati. Promedio de pueblos indígenas, la población indígena en Colombia, que es un término muy macro, supera los 3.500.000 colombianos indígenas, aunque déjeme aclarar, cuando digo colombianos indígenas, en la Guajira hay unas familias indígenas que son colombo-venezolanos, para los cuales no hay frontera. Los emberacatíos, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Y así sucesivamente. Pero uno ve, Ati, que en todas las negociaciones no veo una mujer indígena allí tomando la vocería, y el doctor Horacio siempre se ha quejado de que no hemos encontrado senadoras ni representantes a la Cámara. ¿Qué pasa? Entre otras, así como hablamos de que la población indígena en Colombia supera los 3,5 millones, ¿cuántas mujeres indígenas hay en Colombia? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme al Encuentro con la Nación. La nación ancestral es diversa, ¿no? América tiene más de 680 pueblos nativos. Colombia, una de sus mayores riquezas es su inmensa diversidad cultural. Obviamente en el Caribe tenemos los Cogi, los Arhuacos, los Wiguas, los Cancuamos, los Guayú. Somos guardianes de frontera de este país, ¿no? Por el Chocó, los Tule, los Pijaos, los Nasa, la Amazonía, 56 pueblos, 30 que aún no se han contactado y que piden que el Estado los reconoce, la Orinoquía. Y bueno, esta inmensa diversidad cultural se expresa obviamente en unas visiones del mundo. Yo creo que la categoría indígena es una categoría demasiado amplia que no nos dice nada, así como tenemos cosas que forman parte de nuestra identidad común, como nuestro respeto a la tierra, tenemos también formas distintas, ¿no?, de ver y de vivir la vida.
en el caso particular, desde la Sierra Nevada. Le hago una interpelación. Yo he sido también un defensor de la población aborigen, por lo que dice Gerrey que somos todos los pueblos del mundo son mestizos, no hay razas puras. Pero a partir de la Constitución del 91 ya hubo muchas normas de rango constitucional, de normas protegiendo a la población indígena, entre otras la representación ante el Congreso, el respeto por sus costumbres y su legislación en materia de violación de ciertas normas del país nacional, y se respetan las comunidades indígenas en su modo de pensar. Entonces yo le pregunto a usted, como por el mandato constitucional hay una representación de la población aborigen ante el Congreso, ¿cómo funciona eso por dentro desde el punto de vista del grupo de ustedes ante el Congreso Nacional? Bueno, del 91, acordémonos que antes de la Constitución del 91 nosotros éramos salvajes, que había que integrar a la vida nacional, es decir, que fuimos reconocidos como seres humanos prácticamente hace 27 años, ¿no? Un cuarto de siglo. Y en el caso de la mujer indígena todavía no ha estrenado su ciudadanía, ¿no? Plena. Entonces, un poco ese reconocimiento está formalmente, ¿no? En el papel, en la Constitución, pero de un reconocimiento formal a un conocimiento real tenemos todavía como nación unos grandes retos. En especial, esta población habita un espacio reconocido como territorio indígena, unos 34 millones de hectáreas. ¿Son o no propietarios los indígenas? Claro que son propietarios. La propiedad colectiva de los indígenas hay que respetarla. Este es un primer desafío para salvaguardar no solamente el futuro de estas culturas, sino para visionar un país con vocación ambiental, agrícola, cultural, del conocimiento, y ahí es necesario empezar a revisar qué papel ha jugado, por ejemplo, la academia en este proyecto de integración de esta diversidad. Oiga, pare ahí, Ati, porque ese tema de la academia, ahora que usted está en la universidad más antigua, nos tiene que contar, que es la Universidad del Rosario, cómo la academia la ha recibido, pero después de una pausa. Bueno, Ati Quigua, Ati, madre de los buenos pensamientos. Ati, hay dos temas. Yo me voy por el lado académico, el doctor Horacio tendrá una pregunta sobre el tema político. ¿Cómo le ha ido ahí a orillas del río San Francisco, donde estuvieron los chichas durante mucho tiempo? O sea, más específicamente donde queda la Universidad del Rosario. Desde el punto de vista académico, ya que está haciendo su doctorado en Derecho, ¿qué ha sentido? ¿Cómo ha sido el recibo de su presencia allí? ¿Todavía nota que hay discriminación? Porque discriminación hay en todas partes, a los calvos se nos discrimina, por ejemplo. Bueno, primero tengo que decir que yo soy una generación de estudiantes bachilleres del pueblo arhuaco, cuando el pueblo arhuaco fue el primer pueblo indígena en asumir su educación, ¿no? Entonces, no hay una armonización entre la educación que recibí en la sierra y la que empecé a ver en la universidad. Esto es realmente un reto para un estudiante, pues, porque no hay articulación, ¿no?, entre lo que es la educación formal escolarizada que uno ve en su territorio y el proyecto educativo universitario. Hay, creo, dos grandes grupos de profesores. Hay profesores que consideran que la inclusión no solamente es
cuantitativa de cuántos indígenas entran a la universidad, sino también cualitativa, de las posibilidades de iniciar un diálogo de saberes. Obviamente, esto supone reconocer que la violencia que hemos vivido históricamente no solamente ha sido directa, ¿no? Por ejemplo, los 40.000 indígenas masacrados durante la cauchería en el Amazonas, o la violación sexual a las mujeres indígenas desde la llegada de la conquista, o el desplazamiento. Hoy la mitad de la población indígena está en ciudades intermedias y grandes. También es estructural, es decir, la exclusión, la discriminación, la invisibilización, la estigmatización, el racismo. Pero el racismo epistémico es un racismo sutil, ¿no? Que se percibe todavía en la mayoría de las universidades. Yo tuve la oportunidad de estar, cuesta mucho que prosperen, por ejemplo, el enfoque ecosistémico para la formulación de políticas públicas, la visión del mundo orgánica, donde todos somos unos, todo es interdependiente, todo está interconectado, todo está interrelacionado. Esa es la visión del Seinzare de la Sierra, pero en unas universidades que parece se rezagaron, ¿no? Que siguen siendo claustros, casi cárceles, que ven el mundo como una máquina, una visión mecánica del mundo, como si resolver los problemas humanos y los problemas de este momento fueran solo de ajustes mecánicos. Entonces, un Estado visto como máquina, no visto de manera sistémica. Por mi condición, por mi crianza, por mi experiencia, yo creo que para resolver esta situación actual donde están emergiendo todas las exclusiones históricas, responder con políticas públicas que estén a la altura de un país policéntrico. Hoy las regiones se quejan que esto es centralista, que esto es un estado virreinal, que la arquitectura institucional no refleja la inmensa diversidad del país. La interpelación. Usted habla mucho de la discriminación y es verdad, la ha habido, y la exclusión, pero hay muchos investigadores y antropólogos que hablan que dentro de las mismas comunidades indígenas hay discriminación. Hay unas minorías dominantes, hay unas minorías excluyentes, hay unos que son muy déspotas entre ustedes mismos, o en algunas comunidades, no sé en la comunidad suya, pero que dentro de los mismos aborígenes hay unos tratamientos muy discriminatorios. ¿Cómo explica entonces ese tema? Ahora, paralelo a lo que le plantea el doctor Horacio, uno ve que los senadores indígenas, uno hasta el momento no ha encontrado ninguno de la región Caribe, ni ninguno de los senadores, ni ninguno de la región de la Amazonía Orinoquía, sino que todos los ve uno como concentrados en esa parte del sur-occidente del país. ¿A qué se debe esa situación? Que va paralelo con la pregunta que le formula el doctor Horacio. Y la otra pregunta, ¿por qué no hay una indígena, una mujer indígena, que son estructuradas para la muestra un botón en el Senado de la República? ¿A qué se debe esto? Primero, hay que decir que la sociedad desconoce la inmensa diversidad cultural del país, porque, por ejemplo, en la escuela no se le enseña a los niños, ¿no? Cuando se ven los libros de sociales, dicen estos ya desaparecieron, ¿no? No es gente de carne y hueso que está construyendo. Yo creo que necesitamos unos intercambios pedagógicos desde la infancia, con nuestra diversidad, con nuestros territorios, para integrarlos como parte de nuestra experiencia vital en este país. Entonces, la sociedad no puede seguir naturalizando el silencio de la mayoría de los pueblos indígenas de este país, en primer lugar. Y segundo, la lógica no puede ser del que más se imponga por la fuerza. Yo creo que en la construcción de la paz, la base de la sostenibilidad es la biodiversidad. Y la base del diálogo y la unidad en la diversidad de todas esas culturas es la base de la paz. Entonces, obviamente, para mí la sierra, su mensaje, su visión del mundo, su historia, juega
un papel fundamental en la construcción del paz, porque es como un territorio de paz que ha estado allí por siglos, ¿no? Nuestra agenda de paz no comienza con los diálogos, ni se agota allí. Por ejemplo, nosotros tenemos una cultura de paz, tenemos una agenda de paz que tiene que ver con la paz con la naturaleza, porque para nosotros, detrás de los conflictos políticos y religiosos, siempre en el fondo está el conflicto por la tierra, el conflicto por el agua, el conflicto por el oro, por el petróleo. Entonces la solución es justamente cambiar nuestra manera de ver la tierra. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros somos parte de la tierra, somos hijos de la tierra. Si la tierra es un bien común y todos aprendemos, pues vamos a empezar a resolver los conflictos. Entonces, para nosotros cambiar nuestra manera de ver las cosas, la lógica de la guerra y pasar a la lógica de la paz es muy importante. Por eso yo considero pues que la renovación también del discurso político, anclado obviamente a unos metarrelatos también nuevos, pueden ayudar a refrescar un poco la construcción de una nación en paz. Pero no ha contestado mi pregunta, ¿por qué esas discriminaciones entre ustedes? Pero la pregunta viene después porque vamos a una pausa. Bueno, está usted candente. Voy a poner un ejemplo de Hay una ruta importante entre Bogotá y Honda. Bogotá, La Vega, la moderna, ¿no? La Vega, Villeta, Guaduas y Honda. Pues resulta que este diálogo que estamos teniendo con la gran líder indígena, no solamente de Colombia, sino en esta Indoamérica en ebullición, me la encontré frente a la estatua de mi prima, María Policarpa Salabarrieta Ríos, en Guaduas. Y allí la vi haciendo un pagamento por esta gran líder. 200 años, el bicentenario, 200 años de esta gran mujer. Y cuando estamos en Guaduas, estamos hablando de una de los referentes más importantes de la dignidad indígena de mi pueblo, los Panches, que estaba haciendo allí a ti. Los Panches tenían una piedra desde donde se divisaba el río Yuma, conocido hoy como río Magdalena. Yuma, que significa el alma de nuestra tierra. La piedra, antes de ser sometidos, ellos prefieren ofrendar allí su vida. Entonces, para nosotros la piedra representa la memoria, la dignidad ancestral de ese territorio. Pero como estamos recordando el legado que dejó una mujer tan valiosa como fue Policarpa, ¿no? Muy anticipada para su época, fuimos a traer al presente su legado, su memoria. Realmente para mí este diálogo que hemos tenido, ¿no? Es fruto como de ese pagamento que realizamos allí en la piedra. Doctor Horacio. Bueno, una pregunta que le hacía antes de empezar el programa, de ese enfrentamiento tan sangriento que se ha presentado tradicionalmente, ya décadas y décadas, de los grupos guerrilleros, algunos, entre otros el Ejército de Liberación Nacional, con la comunidad indígena del sur. Usted decía que puede ser por temas estratégicos, por temas de tierra. ¿Cómo explica usted ese enfrentamiento? Y también lo que le decía ahora, que entre ustedes mismos hay también muchas roscas, grupos dominantes y sometimiento a los más débiles dentro de las comunidades indígenas. Bueno, nuestra visión del conflicto es que la humanidad no ha aprendido a compartir el agua, la tierra. La tierra tiene todo, ¿no? Para nuestro bienestar, pero algunos son muy egoístas. Entonces lo que pasa, por ejemplo, en territorios geoestratégicos desde el punto de vista
de algunos megaproyectos que son mega mentiras realmente, como la interconexión fluvial para Sudamérica, convertir el río Amazonas en la principal hidrovía donde se traficará con la biodiversidad, realmente es una amenaza a la tierra, a la humanidad, porque la mejor manera de mitigar el calentamiento global es conservar esos espacios. Oiga, Ati, excúseme que le interrumpa, aquí le hacemos mucho homenaje a los noruegos, que son los grandes catalizadores de la paz en Colombia. Pero ¿a cambio de qué? ¿Por qué no contamos la verdadera historia? ¿A cambio de qué? ¿Son tan filantrópicos, tan altruistas, tan espontáneos, o hay algún interés en materia de nuestra riqueza por parte de los noruegos? Bueno, yo pienso que hay varias perspectivas de la paz, ¿no? Entonces, hay una perspectiva, una visión de paz corporativa, que es la paz justamente para poder extraer del territorio, y extraer no me refiero solo a carbón, a petróleo, a oro, a coltán. ¿Qué se están llevando los noruegos de nuestra tierra, sino también por ejemplo? el patrimonio genético. Durante el diálogo, por ejemplo, se fue un cargamento de semillas para el banco de semillas más grande que está justamente en Noruega. Hay que decir que tal vez el aporte más importante que la mujer ha hecho a la humanidad fue haber domesticado la primera semilla hace 10.000 años aproximadamente, que tiene el maíz, el teocintle, y una semilla contiene una civilización, 10.000 años de trabajo, así que cuando una empresa viene, ¿no?, la modifica genéticamente y la patenta, es una biopiratería, es un robo. Nosotros tenemos que entender que la biodiversidad no es un hecho solamente fortuito de la naturaleza, sino un trabajo conjunto de culturas que han estado por siglos allí, también de las aves que son sembradoras silvestres de nuestros bosques. Por eso el enfoque ecosistémico y por eso el enfoque también desde una perspectiva cultural de la defensa del patrimonio genético de nuestra nación es algo importante. Nos preocupa a nosotras las mujeres indígenas ver cómo temas tan relevantes para la soberanía del país como el tema de nuestras semillas, las reservas comunitarias de semillas, son invisibilizados ante los intereses de las grandes transnacionales semilleras. Vemos cómo el Congreso de Colombia legisla, por ejemplo, a través de la ley 1518. A favor de Monsanto. A favor de las transnacionales semilleras y criminalizando las semillas nativas propias. Hoy Colombia el 70% de las semillas ya son híbridas, es decir, quedan áreas por conservar. Yo creo que la gran pregunta es... Contaminantes para el organismo ya. Por ejemplo, ¿cuántas variedades de arroz tenemos? Bueno, en India, por ejemplo, tienen 268 variedades orgánicas recuperadas. Yo tuve la fortuna de conocer el trabajo valioso de la doctora Vandana Shiva, que es una física también hindú, que hace un trabajo increíble, pero el empobrecimiento de los suelos de nuestro país, hoy el 40% erosionados, el empobrecimiento genético es... La tenemos que invitar nuevamente. En 10 segundos, un mensaje no solamente para la mujer indígena, sino para la mujer colombiana. ¿Cuál es? Necesitamos una Colombia justa, sostenible y en paz, y eso es posible solo si construimos una matriz productiva, estética, un metarrelato que dignifique la historia de vida, porque la historia, ¿no?, de este país que no ha sido contada, ha sido la historia que las mujeres de manera cotidiana han hecho en su casa, y esa es una labor que entre todos tenemos que hacer. Este es un país mestizo, así que a descubrir pues nuestra esencia nativa. Es Ati, que significa madre de los buenos pensamientos, y ya la vieron, es una mujer que piensa proactivamente, propositivamente, prospectivamente, positivamente, y ella, como mujer indígena, como mujer aruaca, o que perteneciente al pueblo Iku, pues la tiene bien clara. Nos veremos, que Dios les bendiga.